Aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Dios le bendiga a todos. Los que están vivos digan gloria a Dios. A ver, dile al que pregunte, al que está otro, ¿tú estás vivo? Pregúntale, ¿estás vivo o no? Entonces, glorifica a Dios. A veces pareciéramos que estuviéramos en esa condición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios. Te alabamos y reconocemos de que tú eres el eterno y autosuficiente Dios. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque con amor eterno nos amas y prolongas tu misericordia a favor de nosotros. Hoy te pedimos, Padre de la gloria, que nos hables por medio de tu santa y bendita escritura. Palabra. Hay un eco, por favor, si lo corrige. Hay un eco en el Éxodo 3:13. Éxodo 3:13 y 14, ¿no? Éxodo 3:13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Vamos ahora a Juan capítulo 4, versículo 24. Dice así: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tomen asiento, amén. A partir del día de hoy vamos a comenzar estudiando los atributos de Dios, ¿no? Los atributos de Dios. Cada uno de los que estamos aquí tenemos Biblia, ¿no? Y la mayoría de los que están, salvo que haya aquí alguien que esté invitado, a ver, ¿quiénes no están bautizados? Solamente Sebastián León, ¿no? El único que no está bautizado, y Abril, ¿no? Después todo lo demás, Vilca Romero. Todos los demás se supone que leen la Biblia, se supone que oran, se supone que tienen una relación con Dios y es parte de su vida, ¿no? No es una opción. Y nosotros estamos, si es que hemos sido transformados por Dios o estamos en el proceso de transformación, de conversión, Dios nos atrae a Él, ¿no? Dios nos busca a nosotros. Dios trabaja con nuestras vidas para que nosotros podamos conocerlo a Él, porque el plan de Dios es que nosotros lo conozcamos a Él. Ahora, nunca vamos a llegar a conocer a Dios en la dimensión que Él es, ¿no? Por eso que el apóstol Juan, en Juan 17:3, el busca en Juan 17:3, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. ¿No? Esta es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti. Y entonces, por la eternidad nosotros vamos a estar conociendo a Dios. No es algo opcional. Juan 17, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿no? Esta es la vida eterna. Entonces, algo que es importante, amados hermanos, es tener en nuestra mente de que aquí no estamos por casualidad. Aquí no estamos de que, bueno, estoy interesado en esta chica y vengo a verla, ¿no? Y puede ser que sea cierto, pero Dios te tiene aquí.
y Dios te quiere, está trabajando con tu vida. Tú tienes tu agenda, ¿no? Y estás por esa chica o por ese muchacho, estás viniendo tú. Esa es tu realidad, ¿no? Pero Dios lo sabe todo. Hace un momento leíamos el Salmo 139, que ahí se ven algunos atributos de Dios, que es la omnisciencia, que Dios lo sabe todo. Dios conoce los más mínimos, íntimos pensamientos que hay, pero Dios te permite, ¿no?, que tú estés aquí y Él, de una u otra manera, tú escuchas la palabra de Dios, porque Dios quiere que tú lo conozcas. Ese es el plan de Dios, porque Dios quiere estar con nosotros por la eternidad, por siempre. Él quiere tener una relación eterna, ¿no? Eterna. Ahora, cuando se comenzó a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Ya los hombres comenzaron a estudiar la palabra de Dios sistemáticamente, es decir, comenzaron ya a estructurar el estudio de la palabra, se desarrolló la teología bíblica y sistemática, ¿no? Entonces, los griegos fueron uno de las culturas que desarrolló mucho el estructurar pensamientos, ideas. Entonces ellos, bajo esa premisa, plantearon algunos estudiosos de la Biblia algunos conceptos fundamentales que debía saber todo cristiano, ¿no? Tú vas a leer un libro de teología bíblica y lo primero que te vas a encontrar es la introducción de por qué está escrito ese libro, el autor lo va a decir, o una persona que el autor ha buscado y que ha leído el libro y lo presenta, ¿no? Y después él mismo también va a presentar su obra. Y lo primero que va a trabajar, casi por lo general, es la bibliología o el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la fuente que Dios va a usar y siempre va a usar va a ser las Sagradas Escrituras para conocerle a Dios. Y en las Sagradas Escrituras vamos a nosotros a comenzar a leerla y vamos a comenzar a tener algunos en nuestra mente finita, ¿no? En nuestra mente que no, es finita, vamos a comenzar a tener algunos conceptos e ideas de las cosas que leemos, ¿no? Conceptos, ideas de las cosas que vamos aprendiendo, con el objetivo de comprender las Sagradas Escrituras. Ese es para cualquier evento de la vida. Es algo que tengas problema con tu mente, ¿no? Que tengas ya pues un problema mental, no vas a usar eso. Todos los seres humanos vamos a adquirir conceptos e ideas del mundo en que nos rodea. ¿Para qué? Para después comprender las cosas, ¿no? Yo quiero comprender algo, entonces yo tengo que ir buscando, pensando, y después tengo un concepto, tengo una idea, y comienzo a desarrollarlo, y ya después comienzo a comprender lo que se quiere entender. También es la palabra, ¿no? Yo voy a leer la palabra de Dios, y poco a poco voy a tener algunos conceptos de la palabra de Dios, y también voy a tener algunas ideas de la palabra de Dios, ¿no? Aún lo puedo hacer sin la intervención directa del Espíritu Santo, lo puedo hacer y Dios lo puede permitir, porque Dios, como te digo, Él te está trayendo. Va a llegar un momento en que Dios, por medio de ese Espíritu Santo, te va a llevar a tomar una decisión con respecto a tu vida, ¿no? Dios no quiere que hagas siempre eso. Entonces Él va a llevarte y te va a confrontar con tu condición de pecado, en la cual vives, en la cual vivimos, y Él nos va a llevar a ver nuestra condición de pecado, que somos pecadores. No es que alguien viene y te acusa, no. Tú, al solo hecho de leer la palabra y vas adquiriendo conceptos e ideas de la palabra de Dios, y después viene el Espíritu Santo y esos conceptos y esas ideas, Él te comienza a hacer entender, a hacer comprender, y lo primero que va a hacer el Espíritu Santo, o Dios a través del Espíritu Santo, es demostrarnos a todos nosotros que somos pecadores. Y Él no solamente quiere que tú y yo reconozcamos que somos pecadores, Él quiere sacarnos de esa condición, pero para sacarnos de esa condición es necesario e imprescindible tener el concepto de lo que es el pecado, tener idea sobre nuestra condición en la que estamos muertos. La palabra de Dios dice: estás muerto en tus delitos y pecados, estás totalmente separado de mí,
tú no tienes ninguna comunión conmigo, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Para qué? Para después tener una relación conmigo. Entonces Dios se acerca a ti. Dios Él se revela a ti. Puedo decir, vamos a hablar ya, no hablar, yo sé que algunos pueden decir cosas, pero en realidad Dios se va a mostrar a tu vida. Dios se va a revelar a tu vida para demostrar que Él es Dios. No va a ser una manifestación de Dios glorioso, no, sino sencillamente tú vas a experimentar en un momento determinado de tu vida temor, a veces terror, ¿me entiendes?, de la condición en que estás. Y a veces, y eso es ideal, ¿no? Yo sé que de repente en ese momento para ti dice, no puede ser que Dios me produce, si Dios es bueno, ¿cómo Dios me va a producir terror? ¿Cómo es posible que Dios me produzca pánico? Es que esa es nuestra condición, pues estamos muertos, y lo que Dios quiere es que tú experimentes eso, es decir, que veamos nuestra condición pecadora, porque Él quiere que nosotros lo conozcamos, ¿me entiendes? Entonces cuando tú dices, pero ¿por qué tengo terror? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy temblando? ¿Por qué tengo pánico? Si eso nunca me ha pasado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú lo conozcas. Entonces Él va a mostrar que Él es santo, que Él es todopoderoso, que Él lo sabe todo de tu vida, que no hay nada de tu vida que Dios no lo conozca, y tú vas a experimentar eso realmente. Y en ese momento tú puedes hasta recordar cosas que hasta has olvidado, que has hecho, o cosas que tienes escondidas, ¿no? Como por ejemplo, una joven que tiene aparentemente una vida normal, pero ha tenido un abortado, ha tenido relaciones sexuales escondidas, y al final tomó la decisión con el muchacho con que estaba de abortar. Nadie lo sabía, ni su familia, nadie. Y con el chico ya no tiene ninguna relación. Pero Dios en ese momento te hace recordar todo lo que hiciste. Y ahí es donde tú vas a sentir ese terror, ese pánico, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere que sepas que Él es Dios, que a Él no lo has engañado. Puede haber escondido tu pecado, toda tu maldad, ¿no? Debajo de 50 kilómetros abajo de la tierra, ahí has dejado tu pecado, ahí has dejado el feto que botaste, ahí lo dejaste. Pero para Dios no, para Dios esa vida está en la presencia de Dios, ese bebé no nacido está ahí en el cielo, está adorando y alabando a Dios, está allí. Y Dios sabe que ese es tu hijo, tu hija, ¿no? Dios lo sabe. Entonces Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Entonces, y después de eso viene el arrepentimiento, es decir, que nos arrepintamos y le entreguemos nuestra vida a Dios totalmente, el 100% de nuestra vida, no una parte, sino toda nuestra vida, para que Él sea el dueño de nuestra vida. No para que yo decida cuando vengo, cuando adoro, cuando alabo, cuando leo, cuando Dios quiere todo, sino nada. Dios no te va a estar pidiendo, dame el 90%, dame el 99.999, y ahí, hasta ahí no va a dar, ese 0,001, déjamelo, te lo doy a ti, no. Dios quiere todo o nada, porque Él quiere que tú lo conozcas. Ahora, nunca hay un ser humano en toda la existencia que pueda llegar a conocer la totalidad de Dios. Aún en el reino de Dios, cuando vivamos con Dios por la eternidad, por siempre, ningún ser humano llegará a conocer a Dios en total de su dimensión. Ese Dios que es inaccesible, ese Dios que es incomprensible, ese Dios que está tan lejos de nosotros, ese Dios se acerca a nosotros. Y en la palabra de Dios nos va a enseñar a través de su palabra que ese Dios se presenta con algunas características, ¿no? Con algunos nombres, por ejemplo, ¿no? Con algunos nombres. Y esos nombres tienen características de Dios, ¿no? Por ejemplo, la palabra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo nada más, ya dice, en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Y es Dios en plural. Es decir, en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Eso es lo que debería ser, no, debería de traducirse así. Es decir, no Dios, sino dioses. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra. Elohim viene de la palabra Elohab, ¿no? Es la primera palabra que usted encuentra en el primer versículo, ya está el nombre de Dios. Ese Dios creó
todo lo que existe, todo lo que existe, lo que se ve y lo que no se ve, lo que es tangible y lo que es intangible, lo que es objetivo, lo que es subjetivo, lo que tú puedes ver la luz, ¿no? No ves la luz, pero ves los resultados de la luz. Todo lo que hay, todo lo que existe lo creó ese Dios. Ese Dios es una persona, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y ese Dios, para que nosotros lo podamos entender, Él se acerca hacia nosotros y en su palabra también va a expresarnos con palabras antropomórficas, por ejemplo, que Dios tiene boca, que Dios tiene oído, que Dios habla, que Dios camina, que Dios, ¿no? Y un sinnúmero de cosas más. Y también se va a presentar, por ejemplo, con las cosas creadas, ¿no? Como las cosas creadas, como el sol de justicia, como el agua, y un sinnúmero de figuras que hay en la palabra de Dios para que nosotros cada vez vayamos acumulando, como digo, conceptos, pensamientos, ideas, principios en nuestra mente, en nuestro ser interior. El Espíritu Santo ahí ya comienza a trabajar y se va acumulando en nosotros, hermanos. Nosotros somos de toda la creación, hermanos, de todo lo que Dios ha creado, de todito lo que Dios ha creado, la gloria de la creación es el ser humano. No hay otra cosa más gloriosa y grandiosa que Dios haya creado que el ser humano. Lo único que hizo a su imagen y semejanza fue el ser humano. Algunas cosas creadas pueden manifestar la gloria de Dios, pero el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. Por eso es que Dios quiere que tú y yo lo conozcamos. Por eso es que vamos a comenzar a partir del día de hoy a conocer los atributos de Dios. Por eso es que tú vas a leer un libro de teología bíblica o cualquier libro que hable de teología, de doctrina correctamente. Lo primero que te va a decir, estudia la palabra. ¿Por qué? ¿Para qué fue escrita la palabra? La palabra de Dios, por eso dice que en su ley meditamos de día y de noche. Es decir, Dios se quiere comunicar con nosotros y se comunica a través de su palabra. Está el Espíritu Santo que nos hace entender su palabra. Entonces, ya hemos dicho, ¿no? Entonces Dios se presenta con muchos nombres hacia nosotros. Entonces, primero, la importancia de la palabra de Dios. En segundo lugar, está, ¿no?, que los nombres de Dios, ¿no? Cuando tú vas a estudiar, casi la mayoría, no todos, pero casi la mayoría de los teólogos, se llama la primera parte, después ya de la bibliología, viene la teología propia, se llama. ¿Cómo se llama? Teología propia. Teología propia significa el estudio de Dios como Dios, de lo que es Dios en sí mismo, ¿no? No sé, algunos de ustedes han escuchado en estos días, por ahí hubo una conferencia de pastores y usaron, el expositor principal usó la palabra aciedad. No sé si ustedes lo escucharon, ¿no? Aciedad. Dice, ¿qué es aciedad? Dije yo la primera vez, nunca lo había escuchado de verdad. Aciedad significa un atributo de Dios que Él se vale por sí mismo, es decir, que Él es autosuficiente. Y John MacArthur, que fue el que planteó eso en el último congreso de pastores, que él reúne una cantidad grande de pastores en Estados Unidos, planteó de eso, ¿no? De que como que el hombre cree que Dios está, ya Dios dejó de funcionar, ya Dios no tiene poder y todo lo que está pasando es porque Dios no es como tal lo plantea la humanidad. No, lo que pasa es que Dios está siendo lento para la ira, ¿no? Dios está, hoy día lo que estamos viendo es la lentitud de Dios para la ira. Pero si nosotros como iglesia no reaccionamos, si nosotros como iglesia no nos ponemos delante de Dios a buscar a Dios y nos levantamos para hacer brecha en el ministerio sacerdotal que tiene que hacer todo creyente entre Dios y los hombres, Dios va a castigar a esta humanidad, ¿me entiendes? Entonces, lo que está pasando, entonces el hombre cree que Dios ha dejado de ser poderoso, que Dios nunca ha existido. No, Dios se vale de por sí mismo, Dios no necesita de nada de lo creado que hay, Dios no necesita, nada, absolutamente nada. Dios existe por sí mismo, Dios no necesita nada, ni la luz, ni el sol, ni el sistema planetario, nada de lo que existe Dios necesita para existir. Dios existe sin eso. Ahora Dios a través de su creación muestra su gloria, su grandeza,
su poder, ¿no? Por eso eso tenemos que entenderlo, ¿no? Hay algunos teólogos, hubo una corriente que se llama ¿cómo se llama? Los escatólogos, Tomás de Aquino fue el autor de eso, y se hicieron 3 preguntas, ¿no? 3 preguntas que son interesantes. ¿Qué es Dios? ¿No? ¿Qué es Dios? Pareciera que es fácil, ¿no? ¿Qué es Dios? Es decir, ¿qué es Dios? Y la mayoría hasta el día de hoy no ha respondido a esa pregunta, y le digo también que no lo podrán responder nunca. El hombre no puede definir a Dios. El hombre, por más que quiera, no puede definir a Dios. Muchos han intentado tratar de definir a Dios, pero a Dios no se le puede definir. En segundo lugar, ¿qué cualidades tiene Dios? ¿No? Entonces, ¿qué cualidades? Entonces, ahí sí, eso sí podemos trabajar, ¿no? Los atributos de Dios. Ahora, los atributos de Dios, por ejemplo, Dios es amor, ¿no? Dios es amor, y su amor de Dios se muestra hacia sí mismo, ¿no? Dios ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, Dios Padre ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama al Padre, el Espíritu Santo ama al Hijo, el Hijo ama al Espíritu Santo. Entre ellos hay una armonía increíble, una perfección de amor entre ellos, inconmovible, inmutable, viva, en un movimiento permanente. Y ese Dios de amor se muestra hacia la humanidad, ¿me entiende? Y ese Dios de amor un día planificó crear todo lo que hay y dijo, vamos a mostrarle a los hombres cuando lo creamos el amor que tenemos, para que ellos también puedan experimentar el amor que hay entre nosotros, esa unidad que no se quiebra con nada, que nada ha podido romper el amor que existe entre los 3. Pero en cambio el hombre fue creado a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, el hombre tenía comunión con Dios, el hombre experimentaba el amor de Dios en una forma increíble, pero un día Dios le dijo, todo lo que hay pueden usar, pero nada más que este árbol del bien y el mal no coman el fruto. El día que ustedes coman ese fruto van a morir. Pero un día el hombre decidió no amar a Dios y miró a quién, a otro personaje, le hizo caso a otro personaje y le sacó la vuelta a Dios, ¿no? Fue adúltero porque hizo caso a la voz de un ser creado, que era Luzbel, Satanás, la serpiente antigua, le hizo caso, entonces al final se rompió el amor que había entre Dios y el hombre. Entonces, aún en esa condición en que Adán estaba creado, Adán no había pecado contra Dios, él experimentó el amor de Dios como nadie lo ha experimentado, ¿no? Solo Jesús ha llegado a experimentar y a superar ese amor de Dios en la tierra cuando Él fue hecho semejante a los hombres. No ha habido un ser humano que haya experimentado más el amor de Dios que Jesús y después que Adán. Entonces, pero por más que Adán llegó a amar a Dios, nunca llegó a amar a Dios en la dimensión que el Padre ama al Hijo, y que el Hijo ama al Padre, y que el Espíritu Santo ama al Hijo, y el Espíritu Santo ama al Padre, y que el Padre ama al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ama al Padre. Nunca llegó a amar en la intensidad, porque si llegaría a amar en la misma intensidad que se aman los 3, sería semejante a Dios, ¿entiendes? Y al ser semejante a Dios, Dios ya no sería Dios, porque ya entraría otros personajes, ¿me entiendes? Entonces, ningún atributo de Dios, por más misericordioso que Dios sea, porque Dios, por ejemplo, Dios es misericordioso, tiene una misericordia más allá de lo que nos imaginamos, no hay alguien más grande, no hay un ser creado, que pueda tener más misericordia que Dios. Nosotros podemos ser misericordiosos y llegar hasta un límite, hasta morir, para mostrar la misericordia de Dios, pero nunca
vamos a llegar a tener la dimensión, la intensidad del amor, de la misericordia que Dios tiene, del amor que Dios tiene como Dios, ¿me entiende? Entonces, pero, por eso que algunos dicen que es imposible conocer a Dios. Algunos dicen, no, a Dios no se le puede conocer. Y ni siquiera atrevámonos a estudiar a Dios, es decir, a Dios como Dios. Pero cuando Él se presenta, cuando dice, ¿no? Moisés le dice, y si me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué nombre? Le dice, no, vamos a Éxodo 3:13, ¿no? La pregunta que hace Moisés es correcta. Dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y yo me preguntaré, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Miren, cuando Jacob estuvo peleando con Dios, porque se puso a pelear con Dios, ¿no? Ahí para que Dios lo bendijera, ¿no? Porque fue una batalla espiritual para que Dios lo bendijera. Ya Dios lo había herido en el muslo, ¿no? Y Jacob estaba colgado del cuello del ángel de Jehová que era Jesucristo. Le dijo, ¿y cuál es tu nombre? Dios no le contestó. Cuando Manoa, el padre de Sansón, le preguntó también por su nombre, no le contestó. Solamente aquí él le contesta a Moisés para mostrarle que Dios tenía un plan para ese pueblo. No le dice, yo soy. Dice, y respondió Moisés, Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Qué significa? Yo soy eterno. Es decir, habla de eternidad. Es decir, Dios, Dios nos ayude, ¿no? Por ejemplo, esta palabra, ¿no? Yo soy eterno. ¿Qué significa eso? Que Dios es permanentemente presente. Él vive en un estado presente eterno. Para Dios no hay pasado ni futuro. Dios está siempre en un presente eterno. Nuestra mente no puede caber. ¿Por qué? No podemos entender eso, ¿no? Pero Dios vive en un presente eterno. ¿Me entiende? Para Dios es igual, si lo miramos físicamente a Dios, ¿no? Tratemos de entender a Dios, vamos a poner que Dios está en este lugar, aquí, físicamente, porque Dios es espíritu, no necesita ni espacio ni tiempo para ubicarse, pero pongámoslo en el tiempo y en el espacio, ¿no? Para que entender. Dios está aquí. Delante de Dios está el pasado, el presente y el futuro. ¿Entiende? Dios puede ver el pasado, todo lo que ha pasado, y nada de lo que ha pasado Él se olvida. Y en este instante, en este presente, está viendo todo. ¿Cuántos millones? 7.000, 300.000 millones de habitantes hay en toda la tierra. Él sabe exactamente qué están haciendo cada una de esas personas. Aún en este momento está naciendo un niño, Él sabe, ¿no? Él, como dice en el Salmo 139, Él ha descendido al vientre de esa mujer y lo ha formado tal como Él ha querido. Y ese niño está naciendo en este instante. Como también en este instante está muriendo un montón de gente. Hay muchos que están naciendo en este momento. Y Dios, a toditos ellos los ha creado. Y a Dios, a toditos ellos, a los que han muerto, les está diciendo que llegó su hora. Unos se van con Él, otros se van al infierno. Y para Dios el futuro ya está. Para Dios todo lo para que nosotros nadie se ha alcanzado todavía, para Dios todo el futuro está delante de Él. Ya está todo realizado, ya estamos, si nos permanecemos en la fe, ya estamos con Él adorándole por la eternidad, ¿me entiende? Es decir, vamos a poner que no había nada de nada, solamente Dios existía. Nada de nada existía y Dios existía en toda esa nada. Y Él necesitaba de algo para existir, porque Dios es Dios. Pero Dios, después de que creó todo, Él está sobre la creación. Vamos a poner que todo esto es la creación. Dios está sobre la creación, en la creación, ¿me entiende? Y en la creación, ¿entiende? Es decir, Dios creó todo y Él sostiene toda la creación. Toda la creación Él la sostiene. Por eso que Dios es todopoderoso, un atributo de Dios. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios.
El Salmo 19, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué tenemos que estudiar los atributos de Dios? Porque Dios quiere que lo conozcamos y que nos esforcemos por conocerlo, ¿no? Al conocer a Dios tú vas a ver la grandeza de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Es decir, los designios que Dios tiene para ti. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Acá estamos en invierno. En el hemisferio norte ya están en otoño. ¿Me entiende? Y si hablamos solamente del planeta Tierra nada más, pero el planeta Tierra tiene un sistema planetario solar. Aún ni siquiera sabemos todo, no sabemos exactamente lo que hay en el sistema planetario solar, porque a veces están descubriendo, se han equivocado, nos equivocamos, no había tal cosa, hay cosas más, no sé si ustedes están viendo, a veces salen, ¿no? Y el sistema planetario, hay un sinnúmero de sistemas planetarios. ¿Cómo se llama el conjunto de sistemas planetarios? Y hay un sinnúmero también de todo eso. Mire, y eso, todo eso, Dios lo sostiene. Ese Dios que es tan simple, porque Dios es simple, tan simple para poder entender, tiene el control total de todo lo que existe. Pero ese Dios, en este momento, tiene cuidado de ti. Para Dios vale tanto tu vida, si tú eres una hija de Dios, como todo un sistema planetario, ¿me entiendes? Y Él, así como Él tiene cuidado de que nada se salga del orden, por medio del Espíritu Santo, nada se salga del orden de su creación, nada, absolutamente, ni un planeta, nada, todo está bajo su control total. Así también Él tiene el total control de tu vida. ¿Entiendes? Aunque parezca increíble, somos, es decir, dentro de toda la creación, casi nada. Pero hay algo importante. En lo físico seríamos casi nada, pero en lo espiritual somos hijos e hijas de Dios. Por eso que Él tuvo que humanarse, hacerse semejante a ti y a mí para venir a salvarnos. ¿Qué está mostrando ahí? Un atributo que se llama su amor, para mostrar su plan redentor. Entonces, hay atributos que son comunicables y hay atributos que son incomunicables. Pero todos los atributos de Dios, los comunicables, por ejemplo, Dios es amor. Dios muestra su amor y los hombres pueden amar. ¿Por qué los hombres pueden amar? Porque Dios les creó a su imagen y semejanza y le dio esa característica de poder amar. Aún no sean cristianos, cuanto más cuando ya somos cristianos entendemos el verdadero, vamos entendiendo poco a poco en la medida que vamos conociendo a Dios, cómo Dios quiere que nosotros entendamos su amor y cómo quiere que Él vivamos. Pero por más que sea comunicable, vuelvo a repetir, no hay hombre que llegue a experimentar la totalidad del amor de Dios. Ahora, hay atributos, por ejemplo, que son incomunicables, que Dios no lo puede comunicar al hombre, la omnipresencia de Dios, por ejemplo. Dios está en todo lugar, ¿no es cierto? Dios está en todo lugar. No hay lugar en toda esa existencia que Dios no está. Mire, Dios está puede Él estar hasta en el Hades. ¿Me entiendes? Porque Él dice que a veces desciende, a ver, ¿no? Porque Él está en todo lugar. Él no va a estar, Él va a tomar la decisión cuando ya, después del juicio final, Él va a tomar la decisión de no estar en el lago de fuego. Es decir, la muerte eterna es que Dios no va a estar para nada. Es decir, la muerte eterna en el lago de fuego, que es distinto al infierno porque será lanzado la muerte, Satanás, la bestia, el anticristo y todo lo que no está escrito en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego. Es decir, ¿qué es la muerte eterna? Que Dios no va a estar para nada en el lago de fuego. Es decir, que la presencia de Dios no va a estar ahí. Eso es el lago de fuego, la eternidad, ¿me entiende? Vivir. Entonces, ¿por qué hemos decidido que tenemos que estudiar los atributos de Dios? Porque tenemos que conocer a Dios, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes Dios trabaje con su vida y su vida pueda ser cambiada y transformada por Dios y puedan amar a Dios y entender que Dios tiene un propósito para ti, ¿me entiendes? Un plan para ti.
Ese Dios omnipresente, que está en todo lugar, está ahora en ti. Si tú todavía no estás en esa comunión plena con Dios, en esa dependencia de Dios, si tienes esos arrebatos, ¿no? Como el día miércoles, por ahí seguro vieron ahí toques, ¿no? De que siempre quieren ganar, ¿no? Cuando ahí vemos, ¿no? Cuando jugamos fútbol o voleibol, ahí vemos nuestra propia naturaleza, cómo estamos realmente. Es una forma de medir cómo está nuestra espiritualidad. Cuando no sabemos perder, ya estamos graves, hermano. Todavía estamos en proceso, Cristo está en nosotros. No estamos nosotros en Cristo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos llenos de la presencia de Dios, cuando conocemos a Dios, Él ya dirige nuestra vida, ya no tenemos esos arrebatos. Ganar, perder, esa es cosa relativa, eso es cosa de bebés, ¿no? De bebés espirituales que quieren ganar, que quieren ser reconocidos, que tienen problemas de autoestima, de reconocimiento. Tú ya no estás en ese plan, cuando tú estás en Cristo, porque ya el que gobierna y reina en tu vida es Cristo. ¿Entiendes? Ese Dios omnipresente está ahí, pues, ¿me entiendes? Puedes estar en Cristo o puede estar Cristo, ¿no? O Cristo está, Él está en ti o Él está contigo, ¿no? Porque hay tres formas, ¿no? Hay algunos que están con Cristo, que todavía no están convertidos, que pueden estar hasta bautizados, pero están con Cristo, no hay conversión. Hay lo que Cristo está en ellos, lo que han nacido de nuevo, y aquellos que van creciendo en la fe hasta que llega un momento que viven ya en la vida abundante que Dios quiere, ya están en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ese Dios omnipresente está ahí, está en tu vida, pero tú no puedes estar en todo lugar. ¿Te imaginas, no? Ahorita Dios está aquí y Dios está controlando el sol, ¿no? Y Dios está más allá, y Dios está en el tercer cielo, está en el segundo cielo, está en el primer cielo, Dios está en la tierra y Dios está debajo de la tierra, ¿no? Porque hay gente que vive debajo de la tierra. Ya ustedes lo han visto en estos días, ¿no? Los Hamas han demostrado que se puede vivir debajo de la tierra. 20, 30 metros, 40, 50 metros debajo de la tierra se puede vivir sin ningún problema. ¿Ha visto? Todo eso, cuando están vistos los palestinos, cómo se han especializado, hasta carreteras tenían por debajo. Entonces dicen, no, mira, Dios está ahí en el infinito, en el tercer cielo, en el segundo cielo, hasta donde llega el segundo cielo, y está en el primer cielo, y está en la tierra, y está debajo de la tierra. Ese Dios está contigo. Ese Dios omnipresente está siempre contigo. Vamos a leer el Salmo 139, ¿no? Que fue propicio, que leyó Lucero, ¿no? El Salmo 139, que es, ahí se ve, ¿no? Atributos de Dios, dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. No habla del cielo, de los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, hay aquí, ahí tú estás, en el Seol, ¿eh? Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿No? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Por qué el salmista podía decir esto? ¿Por qué él podía decir, donde él estuviera, el salmista así se metiera debajo de la tierra, en el Seol, fuera más allá de los cielos? ¿Por qué podía decir eso el salmista? A ver, alguien me puede responder? ¿Por qué experimentaba eso? ¿Por qué él está diciendo algo que él está experimentando? ¿Eh? No es algo que no es una teoría, es una realidad en su vida. ¿Saben por qué? Porque él se había convertido, porque él era un hijo de Dios. Cuando tú ya eres un hijo de Dios y tú estás convertido por Dios, donde tú vayas, Dios está contigo. ¿Me entiendes? Por eso que el hijo pródigo, ¿me entiendes? ¿El hijo pródigo dónde estaba? ¿A alguien le gustaría estar ahorita ahí peleándose con los cerdos qué comer? Pero ahí estaba el hijo pródigo, pero ahí estaba Dios con él. Y lo hizo volver en sí. Porque si no estaría con él, no hubiese pasado nada con el hijo pródigo, ¿me entiende? Hubiese sido como un cerdo. Pero él estaba ahí, ¿me entiende? Es decir, esa es la omnipresencia de Dios. Ahora,
hay cosas de nosotros que no van a dejar de ser, ¿me entiendes? La omnipresencia también juega con la inmutable, es decir, con la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, por ejemplo. Hay cosas en nuestras vidas que no van a cambiar, ¿me entiendes? Que vamos a seguir siempre igual. La personalidad, Dios nos hace con una personalidad, pero el carácter es distinto a la personalidad. Hay personas que son bien apagadas, ¿no? Bien apagadas, aparentemente, ¿no? Pero cuando tú le preguntas algo, tienen la respuesta para todo. Pueden ser, hermano, hasta pilas, ¿sabes? Es decir, pero tú lo ves calmados, fríos, aparentemente apagados para ti, pero eso es, ¿no? Como dicen algunos, flemáticos, frío. Hace las cosas así. No se hace, ni se inmuta a veces, ¿no? Tú quieres que se ría, tú quieres que contigo se emocione, igual que tú, no. Esa persona, haga lo que tú hagas, va a seguir siempre siendo igual. Esa es su personalidad, ¿me entiendes? Personalidad. Carácter es distinto. El carácter sí tiene que ser cambiado. Todos los caracteres de nosotros tienen que ser transformados por Dios para ser el carácter de Cristo. Por eso no puede ser, ¿no? A mí me aceptan como soy. A ti hay que aceptarte como soy, entonces conviértete, pues, arrepiéntete, pecador. Si no me aceptan como soy, no, arrepiéntete y convierte porque eres un pobre y triste y desventurado. Arrepiéntete. Aquí, en los caminos de Dios, todos se tienen que asemejar a Cristo. Todos tienen que tener esa perspectiva de buscar la semejanza de Cristo. Por eso aquí, es que a mí me aceptan, ¿no? Y si no, no hay problema. El que tiene problemas con Dios eres tú. Así como estás, te vas al infierno. Pero a ti no conoces a Dios, no tienes temor de Dios, no sabes lo que es Dios. Pues contigo hay que aceptarte las condiciones que tú pones. Tú eres el Dios. Tú te endiosas, ¿me entiendes? Esa persona se ha endiosado. Esa persona cree que es Diosito, un Diosito. Entonces, a esa persona no conoce a Dios, no tiene temor de Dios, no sabe quién es Dios. Y hay que tenerle misericordia, hay que tenerle compasión y hacerle entender que Dios es real, que Él se tiene que arrepentir y cambiar su vida, ser transformado por Dios. Los cristianos verdaderos jamás dicen eso. Entonces, amado hermano, pues hay atributos que son, ya termino nombrando algunos atributos. No, vamos a ver. Son muchos, ¿no? Por ejemplo, la espiritualidad de Dios. La espiritualidad es un atributo de Dios. La espiritualidad, ¿no? Dios es espíritu, ¿no? Entonces, y la demanda de Dios es que también nosotros seamos creyentes espirituales. Dios es amor. La aseidad, que es, ya le dije qué cosa es, ¿no? Que Dios se vale por sí mismo. La belleza es otra atributo de Dios. La bondad. Dios es celoso. ¿Sabían que Dios es celoso? ¿Cuántos sabían que Dios es celoso? Dios es celoso. También otro atributo de Dios es el conocimiento. El conocimiento. Es decir, Dios, el conocimiento de Dios es perfecto, ¿no? No hay alguien más. Por eso dice que la necedad de Dios, Pablo trata de hacernos entender, ¿no? Para que veamos al hombre que no conoce a Cristo. Y él, como para hacernos entender a los corintios y a nosotros a veces también, la necesidad de Dios es lo más sabio que hay para cualquier hombre sobre la tierra. Tú encuentras un hombre que es súper inteligente, es un genio, es una maravilla, olvida de un marote, fuera de serie. Para Dios, eso, lo necio de Dios es eso. Gloria. Otro atributo de Dios es la gloria. Otro atributo de Dios es la eternidad, que ya le dije. Otro atributo de Dios es inmutable, que no cambia. Otro atributo de Dios es la ira. Otro atributo de Dios es la justicia. Otro atributo de Dios es la libertad. Otro atributo de Dios es la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, la paz, la perfección, la sabiduría. Algo que me estaba olvidando. Estaba tratando, no sé, pero no, al final no lo traje, ¿no? Y voy a hacer la pregunta, ¿no? La suma de los colores, ¿cuáles son los colores básicos? Los colores básicos. Verde, azul y rojo, ¿no? Son tres, ¿no? Verde, azul y rojo, ¿no? RGB. Red, green y blue. Eso es lo que he visto. Rojo, green es verde y el otro ¿cuál es?
Bueno, ya, yo vi eso en internet, estaba reemplazando los colores básicos, lo volví a ver. Ahora, tú juntas esos tres colores en una perfección, ¿qué color sale? Blanco sale, hermano, blanco. Blanco sale, ¿sí o no? ¿Está bien usted? Sale blanco. Blanco sale. Es increíble, ¿eh? Ahora, los colores, si salen blanco, entonces todos los colores, ¿de dónde salen? De lo blanco, ¿no es cierto? Cuando Newton, después de que descubrieron el telescopio, comenzó a estudiar la luna y se dio cuenta de que había algo raro en la luna, él hizo el prisma, ¿no es cierto? Y pasó la luz. ¿Y qué pasaba cuando la luz pasaba por el prisma? Salían los 7 colores del arco iris, ¿sí o no? Entonces ahí él demuestra que del blanco salen todos los colores. Increíble, ¿no? Parece loco en nuestra mente. Por ejemplo, eso es loco, ¿no? Porque Dios no es algo compuesto, ¿no? Dios no, por ejemplo, yo agarro esto y comienzo a juntar, ¿no? Comienzo a juntar esto, lo junto aquí, esto lo junto aquí, ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres juntos ya son Dios. No, así no es. Dios es una unidad. Dios, por ejemplo, amor es uno, justicia es uno, misericordia es uno. Es decir, no es distinto, todos son uno, todos son uno. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es justicia, Dios es paz, ¿me entiende? Dios es uno, no es. Todos los atributos son iguales, ni uno es más, ni uno es menos. Así como Dios ama intensamente con tanto amor, también su ira es intensa. Así como Dios es tan bondadoso, también su misericordia es en la misma dimensión. Dios es perfecto, no es más ni uno. Tú le puedes dar humanamente más valor al amor de Dios, a la misericordia de Dios. No, para Dios es igual a justicia. Su justicia de Dios es igual que en la misma intensidad que el amor. Dios no tiene un atributo que pesa más, otro atributo que pesa menos. No, sus atributos son igualitos. Ni uno es más, ni uno es menos, por favor. A los que van a predicar, no se olviden de eso. Dios no es que muestra mucho amor y poca ira, no. Pues va a haber un día de la ira de Dios. Así cuando Dios se aira, hermana. ¿Por qué creen que ustedes que desapareció Sodoma y Gomorra? Cuando Abraham miró al día siguiente, ¿qué había? Humo, nada más. Nada más, desapareció Sodoma y Gomorra. Ahí estaba hablando el otro día con Carlos Jesús, y yo no sabía esa historia. En el año 70 hubo un terremoto acá en el Perú. El epicentro fue en Huaraz. Y el pentecostalismo tuvo un desarrollo poderoso en Yungay. La fe pentecostal se desarrolló de una forma increíble en Yungay. Pero antes del terremoto, yo sí sabía eso, ¿no? Que habían hermanos que predicaban la palabra en Yungay. Le predicaban y le anunciaban juicio. Antes del terremoto, esos hermanos desaparecieron. Se fueron. Y la iglesia que había estaba en un cerrito. El día que hubo el famoso huaico, que es que el Huascarán, una parte nada más se desprendió, desapareció todo el pueblo, hermano. Usted va a Yungay el día de hoy, le van a decir, aquí estaba el pueblo de Yungay y aquí murieron miles de personas. Ahora es un rosal, ahí siembran rosas. Ahí están las palmeras, así más o menos las palmeras están ahí. Si es que están vivas, ¿no? Esas eran las fotos que había. Así como Dios ama, su amor es tan poderoso. Mire, Dios mostró ese amor y le dio un avivamiento a ese pueblo de Yungay. Le mostró su misericordia, le mostró su bondad, todo lo que él era. Así con esa pasión, y usó hombres y mujeres apasionados que les insultaban y hacían tantas cosas y ellos siguieron y al final hubo un avivamiento. Y después se apagó. Y Dios advirtió. Y se acabó. El día del terremoto, la ira de Dios se manifestó en una forma increíble. Los atributos de Dios son todos para Dios, ni uno es más, ni uno es menos. Los atributos no son algo que concurren y que componen a Dios, no. Los atributos de Dios son su naturaleza de Dios. Por eso los atributos son uno. ¿Me entiende? Por eso que si miramos bien
porque Dios es luz, ¿no es cierto? Al hacer luz, todo sale de Él. Todo sale de Él, ¿me entiende? Si tú y yo podemos amar, si tú y yo podemos tener compasión, misericordia, a veces también ira, son manifestaciones de Dios en nuestras vidas. Pero pidámosle a Dios que Él nos haga entender los atributos que vamos a estudiar, que son muchos, hermanos, pero solamente hemos escogido unos cuantos nada más, para que usted por sí mismo le pida a Dios, si ya tienen el deseo de estudiar, ya los grupos pequeños lo pueden estudiar como clases, porque hay varios estudios sobre los atributos de Dios. Hasta los niños en la escuela bíblica también se enseñan los atributos de Dios para que de pequeño conozcan al Dios que Dios quiere que lo conozcamos y sepamos. Hoy, en este tiempo, es bueno repasar los atributos de Dios en un mundo donde creen que Dios no existe, hermano. Dios existe, Dios es real y Dios sigue amándonos, protegiéndonos, bendiciéndonos, llenándonos de su amor. Gracias te doy, Señor, y háblanos a través de tu santa y bendita palabra. Sigue hablándonos, Señor, en este tiempo. Sigue ministrándonos, sigue provocándonos, Señor, a conocerte cada día más. Quiero conocerte, dice, ¿no? Cantamos a veces, Señor, y realmente ese debe ser nuestro deseo, conocerte cada día más. Para, como decía Juan el Bautista, para que yo vaya menguando y tú vayas creciendo. Para que yo ya no gobierne mi vida, sino que tú gobiernes mi vida. Para que esos atributos que tú os puedes dar, Señor, que son comunicables, que se pueden desarrollar en nosotros en la dimensión que tú has determinado, como tus hijos, Señor, se comiencen a manifestar en nuestras vidas. Y también, Señor, esos atributos que son incomunicables, sepamos, Señor, que actúan a favor nuestro también y también van a hacer su manifestación contra nosotros si no vivimos conforme a tu voluntad, Señor amado. Yo te pido misericordia, háblanos, ministranos, Señor, en este tiempo. Señor, conéctanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor amado, porque el anhelo tuyo es que te conozcamos y que te amemos y te adoremos y te glorifiquemos, porque necesitamos cada día estar contigo, Señor. Gracias, Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos. Amén.